El amanecer tiñe de oro pálido las colinas de Judá. Entre los arbustos de terebinto y olivos, el valle de Elá se abre como un escenario, esperando la obra de los hombres. Aquí, hacia el siglo XI a.C., dos ejércitos se preparan para enfrentarse. No es solo una batalla, es la definición de quién gobierna el miedo. Al occidente, los filisteos, descendientes de pueblos del mar, expertos en hierro y en guerra. Su armamento reluce bajo el sol naciente: yelmos, corazas de bronce y espadas rectas. Entre sus 5 ciudades, Gad, orgullosa, enviará al guerrero más temido, un hombre cuya sombra pronto cubrirá el valle entero. Al oriente, Israel, bajo el mando del rey Saúl, un pueblo joven que aprende a convertirse en nación, pastores convertidos en soldados, hombres simples reunidos para resistir a un enemigo con más experiencia y mejores armas. Las tiendas ondean al viento, mientras los corazones buscan valor. El valle de Elá, nombrado por el árbol terebinto, guarda un cauce seco de piedras lisas. A lo largo de la historia, estos lugares han sido escenarios de combates singulares, donde el destino de naciones se decide por un solo hombre. Hoy, esas piedras pronto serán testigos de un desafío que marcará generaciones. A pocos kilómetros, en Belén, un joven pastor cuida su rebaño. David, el menor de los hijos de Isaí, conoce más de ovejas y canciones que de espadas. Sus manos tocan la lira, su mirada observa los cielos, y en su corazón guarda una fe sencilla, pero inquebrantable. En su cinturón siempre cuelga una honda. Con ella ha protegido su rebaño de lobos y leones. Sus movimientos son precisos, entrenados en soledad. Una herramienta humilde, pero poderosa en manos que confían. Mientras tanto, en el campamento de Saúl, los soldados hablan con inquietud. Se murmura de un campeón filisteo que busca un combate singular. Un hombre contra un hombre, para definir el destino de los pueblos. El peso del desafío se siente antes de que aparezca. Una mañana, Isaí envía a David con provisiones para sus hermanos en el frente: pan, grano y quesos. No es un guerrero el que marcha, sino un mensajero. Pero la historia no siempre elige al más fuerte, sino al dispuesto. David avanza por los caminos de Judea. Entre viñedos y pedregales, entona canciones a Dios, palabras nacidas de su fe. Su valentía no comienza en el campo de batalla, sino en cada paso de confianza en lo invisible. Cuando llega al valle, los ejércitos ya están formados. Los gritos cruzan el aire, los escudos chocan, las primeras flechas vuelan. David entrega las provisiones y busca a sus hermanos. El ambiente es de nerviosismo, de guerra inminente. De pronto, el murmullo se apaga. Desde el campamento filisteo, un gigante desciende hacia el valle. Su cuerpo cubierto de bronce refleja la luz. Su lanza parece un tronco. Su sombra cubre el suelo. Su nombre es Goliat, de Gat. Goliat se planta en el centro del valle y lanza su desafío: un hombre contra él. El silencio se hace en las filas de Israel. Nadie se mueve, nadie responde. Solo un joven recién llegado escucha, y su corazón empieza a arder con una certeza que nadie más entiende. Goliat avanza cada mañana, y su voz retumba en el valle como un trueno que rebota en las colinas. 40 días, al amanecer y al atardecer, repite su reto. Sus palabras son látigos que azotan la moral de Israel. ¿Quién de ustedes me enfrentará? Cada día, el silencio de las filas israelitas es más pesado que las armas filisteas. El rey Saúl observa desde su tienda, perturbado. Es alto entre los suyos, pero al mirar a Goliat, su propia estatura parece encogerse. La promesa del rey es clara: riqueza, honor y la mano de su hija para quien venza al gigante. Pero las recompensas no borran el miedo cuando el enemigo parece invencible. David llega en ese momento. Se acerca al frente justo cuando Goliat vocifera su desafío. Mientras todos desvían la mirada, David fija sus ojos en el gigante. La indignación crece en su interior. ¿Cómo puede alguien burlarse del ejército del Dios viviente y no recibir respuesta? Al preguntar qué se hará con quien derrote al filisteo, los soldados responden con nerviosismo, repitiendo las promesas del rey. Pero más que la recompensa, a David lo enciende la causa: la defensa del honor de Dios y de su pueblo. Su hermano mayor, Eliab, lo escucha y lo reprende con dureza. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar cuidando las ovejas? La voz lleva más celos que preocupación. David responde con calma: ¿no hay acaso una causa por la que luchar? La convicción ya comienza a sobresalir.
Las palabras de David llegan a los oídos de Saúl. El rey lo manda llamar. Cuando entra, el contraste es evidente. Un pastor adolescente frente a un rey armado. David, sin vacilar, pronuncia una frase que rompe el aire. Que no desfallezca el corazón de nadie. Yo iré y pelearé contra este filisteo. Saúl lo mira con incredulidad. Tú eres solo un muchacho, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. La lógica militar sentencia derrota segura, pero David no responde con lógica, sino con testimonio. Cuenta cómo enfrentó leones y osos para proteger a sus ovejas. Dios me libró de las garras del león y del oso, y él me librará de la mano de este filisteo. Su voz es segura, sin temblor. En el silencio que sigue, las palabras parecen más sólidas que cualquier armadura. Saúl, sin respuestas, cede. Ve, y que el Señor esté contigo. Pero antes de enviarlo, ordena que le pongan su propia armadura real. Casco de bronce, cota de malla y espada. David se los prueba, pero al dar unos pasos se detiene. No son para él. Yo no puedo andar con esto, declara. Se quita el casco, la coraza y la espada. Se queda con su túnica, su cayado de pastor, una honda en la mano y fe en el corazón. El contraste es tan claro que hasta el silencio parece notarlo. Con paso ligero, David baja hacia el valle. Se detiene en el cauce seco y recoge 5 piedras lisas, guardándolas en su zurrón. No elige armas humanas, sino las herramientas que conoce y la fe que nunca lo ha abandonado. El ejército de Israel observa incrédulo al pastor que desciende solo. Del otro lado, Goliat sonríe con desprecio al ver a un muchacho acercarse. La tensión se quiebra, el gigante se prepara y el pequeño pastor también. El duelo está a punto de comenzar. El aire del valle se vuelve más denso. 2 figuras se acercan, un pastor joven con una honda y un gigante cubierto de bronce. La multitud de ambos ejércitos contiene la respiración. Lo que está por suceder no es un simple enfrentamiento, es la medida entre la fe y la fuerza. Goliat observa al muchacho y ríe con un sonido que sacude el aire. ¿Acaso soy perro para que vengas a mí con palos? Con furia, maldice a David en nombre de sus dioses. Sus palabras buscan quebrar antes de golpear. David no retrocede, responde con voz clara que atraviesa el valle. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien has desafiado. La fe transforma su voz en un eco imposible de ignorar. El murmullo de Israel crece en sorpresa. Nunca nadie habló así frente al gigante. Mientras tanto, los filisteos gritan más fuerte, convencidos de que su campeón aplastará al joven. 2 mundos chocan en ese instante, la burla y la fe. Goliat avanza, paso tras paso, como un muro viviente que cruje con cada movimiento de bronce. El suelo parece temblar bajo su peso. Su lanza brilla como un rayo de hierro. David corre hacia el frente, ligero como el viento. Mientras los demás sienten el miedo aumentar, él siente su confianza crecer. Con una mano busca una piedra en su zurrón y con la otra ajusta la honda. En un movimiento fluido, coloca la piedra en la honda y comienza a girarla sobre su cabeza. El zumbido corta el aire como un presagio. Su mirada está fija, su corazón firme. El mundo entero parece reducirse a ese instante. La piedra vuela, liberada con precisión. Un proyectil pequeño, pero impulsado por la práctica y la fe. El silencio cae sobre los ejércitos mientras el aire se parte en un instante eterno. El impacto es brutal. La piedra se incrusta en la frente de Goliat, rompiendo su casco abierto. El gigante se tambalea, sus ojos pierden fuerza y su enorme cuerpo comienza a ceder. Como un árbol cortado de raíz, Goliat cae al suelo con un estruendo que sacude el valle. El polvo se levanta en una nube y el silencio domina. El invencible yace en la tierra. David corre hacia el cuerpo caído. No tiene espada propia, así que toma la del gigante. Con firmeza, levanta el enorme filo y lo desciende. La amenaza ha terminado. El arma del enemigo se vuelve instrumento de su derrota. El grito de victoria rompe el silencio. Los israelitas estallan en júbilo y corren tras los filisteos, que huyen aterrorizados. En medio del tumulto, David permanece de pie, respirando con calma. No fue su fuerza, sino su fe, la que venció al gigante. El estruendo de la caída de Goliat todavía vibra en las colinas. Un instante antes, el gigante parecía invencible. Ahora yace derrotado. El silencio inicial se rompe con gritos de júbilo. Israel ha visto lo imposible hacerse realidad.
Los filisteos, incrédulos, sienten cómo el miedo se apodera de sus filas. El campeón en el que confiaban yace muerto. Como un mar que retrocede, sus filas comienzan a desordenarse. La valentía se derrumba en cuestión de segundos. Entonces, el grito de guerra de Israel estalla como un trueno. Animados por la fe y la victoria de un pastor, el ejército entero cobra fuerza. Con espadas y lanzas en alto, corren cuesta abajo hacia sus enemigos. Los filisteos huyen en desbandada, perseguidos por los israelitas desde el valle hasta las puertas de sus ciudades. El eco de su derrota resuena en todo el territorio. Lo que comenzó como burla termina en terror. David se mantiene en el valle, junto al cuerpo del gigante. Respira profundamente, con la espada aún en la mano. El muchacho pastor, sin armadura, se alza como símbolo de esperanza. La escena es más que victoria, es un mensaje eterno. Los soldados se acercan a él, primero con asombro, luego con admiración. La incredulidad se transforma en respeto. Nadie puede negar lo que han visto. Un joven enfrentó lo que nadie se atrevió y venció. En la distancia, el rey Saúl observa la escena. Su mirada refleja una mezcla de alivio, sorpresa y una pregunta silenciosa. ¿Quién es realmente este muchacho que derrotó al enemigo que ningún hombre osó enfrentar? Los israelitas persiguen a los filisteos hasta las puertas de Ecrón y Gat, ciudades de su territorio. La victoria no es solo de un instante, sino una humillación para los enemigos que se creían invencibles. Mientras el ejército saquea los campamentos abandonados de los filisteos, David regresa con calma. Sus pasos no llevan soberbia, sino una paz extraña. Él sabe que la victoria no fue suya, sino de aquel en quien confió. Entre sus manos lleva la cabeza del gigante, prueba irrefutable de la victoria. La imagen es cruda, pero también poderosa. Un mensaje visible para Israel y para todos los enemigos. Dios estuvo con él. Al presentarse ante Saúl, el rey pregunta: ¿de quién es hijo este joven? No basta con saber su nombre. Lo que busca entender es el origen de una fe tan grande. La respuesta sencilla pero profunda: es hijo de Isaí, de Belén. Así, el nombre de David comienza a resonar en Israel. No como guerrero entrenado, sino como el joven que confió en Dios y venció donde nadie más se atrevió. Pero esta victoria no será el final, sino el inicio de un camino aún más desafiante. El eco de la victoria de David no tarda en extenderse. En pocas horas, su nombre corre de boca en boca entre soldados y aldeanos. Israel celebra, pero el muchacho de Belén aún no imagina que su vida ha cambiado para siempre. Al amanecer, las mujeres de las aldeas cercanas salen a recibir al ejército victorioso. Cantan y danzan en procesión, tocando panderos y levantando la voz. Saúl mató a sus miles y David a sus decenas de miles. Lo que comenzó como un canto de alegría se convierte en una semilla de tensión. El rey Saúl, escuchando aquellas voces, siente cómo la envidia se clava en su corazón. El pueblo celebra más a David que a él. David, humilde, no busca gloria. Camina entre la multitud, sin levantar la cabeza demasiado, consciente de que no fue su fuerza sino la de Dios la que trajo la victoria. Su silencio contrasta con el ruido de las aclamaciones. La relación entre Saúl y David comienza a transformarse. Lo que empezó como admiración pronto se tiñe de sospecha. El rey se pregunta si este joven podría ser una amenaza a su trono. En medio de estas tensiones surge una amistad inesperada. Jonatán, hijo de Saúl, se une profundamente a David. Su pacto no es casualidad, es una hermandad sellada con lealtad y fe. La figura de David crece no solo en los campos de batalla, sino también en el corazón del pueblo. Todos lo ven como un líder natural, alguien que encarna la valentía que Israel necesitaba. Pero cuanto más lo ama el pueblo, más oscura se vuelve la sombra de Saúl. El rey, atormentado por pensamientos de celos, comienza a mirar a David no como aliado, sino como rival. En una ocasión, mientras David toca su arpa para calmar al rey, Saúl, dominado por la envidia, toma una lanza y la arroja contra él. Pero David logra esquivar el ataque, comprendiendo que ya no está seguro. David huye de la presencia del rey, pero el pueblo continúa siguiéndolo con admiración. En su corazón, Saúl sabe que la mano de Dios está sobre ese joven, y eso lo aterra aún más. Así, el joven pastor de Belén pasa de héroe a perseguido. Lo que comenzó como triunfo se convierte en una vida de constante peligro. Sin embargo,
la fe que lo hizo vencer a Goliat no lo abandona. El capítulo de Goliat fue solo el inicio. Ahora David enfrentará un enemigo más complejo, la envidia y el poder de un rey que teme perderlo todo. La verdadera batalla aún no ha terminado. La victoria sobre Goliat había encendido la esperanza de Israel, pero ahora la sombra del rey caía sobre David. Su vida, antes sencilla, se transformó en una huida constante. La fe que lo sostuvo frente al gigante ahora debía sostenerlo frente al poder de un monarca celoso. Saúl, consumido por la envidia, usó todo su poder para intentar atrapar a David. Ordenó a sus hombres que lo buscaran como a un fugitivo. El joven pastor, convertido en guerrero, se vio obligado a esconderse en cuevas y desiertos. En medio de su huida, David no estuvo solo. Hombres valientes y descontentos con Saúl comenzaron a unirse a él. Así nació un grupo de seguidores que lo acompañarían en su exilio y lealtad. Uno de los momentos más decisivos ocurrió en la cueva de Engadi. Allí, escondido, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, su perseguidor, pero eligió no tocar al ungido de Dios, demostrando que su fe era más fuerte que su deseo de venganza. Cuando Saúl descubrió que David lo había perdonado, se quebró en llanto y confesó: «Tú eres más justo que yo». Por un momento, la enemistad se detuvo, aunque la desconfianza nunca desapareció del todo. Los años de huida no fueron solo tiempos de persecución. Fueron el crisol donde la fe de David fue purificada. En las noches de soledad, compuso cánticos que hoy conocemos como salmos, plegarias de confianza y clamor a Dios. La lucha de David no era solo externa. También debía batallar contra la desesperación, el cansancio y el miedo. Pero cada vez que la oscuridad lo rodeaba, volvía a recordar la promesa de que Dios estaba con él. A medida que el pueblo veía la injusticia del rey contra un inocente, la admiración por David crecía. Ya no era solo un guerrero valiente, sino un hombre íntegro, incapaz de derramar sangre por ambición. La rivalidad con Saúl alcanzó su punto máximo cuando el rey, desesperado, consultó a una adivina para buscar respuestas. Mientras tanto, David seguía dependiendo solo de la voz de Dios. Las batallas de Israel contra los filisteos continuaban, pero David, a pesar de sus dones como guerrero, eligió no alzar su mano contra Saúl. Su confianza en que Dios definiría el momento correcto lo mantuvo en pie. Este largo periodo de pruebas fue el verdadero entrenamiento para el futuro rey. No era la fuerza militar la que lo moldeaba, sino la paciencia, la fe y la resistencia ante la injusticia. El destino se acercaba rápidamente. El reinado de Saúl estaba a punto de caer, y la corona que parecía inalcanzable comenzaba a dirigirse hacia la cabeza de David. Pero antes, la tragedia marcaría la historia de Israel. El ocaso del reinado de Saúl se acercaba. Israel, debilitado por años de incertidumbre y división, se enfrentaba nuevamente a los filisteos en una batalla decisiva. Era el preludio de un desenlace trágico. En aquel tiempo, Saúl ya no contaba con la guía de Dios. Su espíritu estaba turbado y el silencio divino lo perseguía. En desesperación, había recurrido a prácticas prohibidas, alejándose más del propósito para el cual fue escogido. El ejército filisteo, disciplinado y numeroso, avanzaba con una fuerza que el pueblo de Israel no podía igualar. La batalla en el monte Gilboa marcaría el destino de un rey y de toda una nación. Saúl luchó con valentía, pero pronto la derrota se hizo inevitable. Sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, murieron en combate, dejando al rey completamente devastado. Gravemente herido por los arqueros filisteos, Saúl comprendió que el final había llegado. No quería caer en manos de sus enemigos, temiendo la humillación y la burla. En un acto final de desesperación, Saúl pidió a su escudero que lo matara, pero el joven, lleno de temor, no se atrevió. Entonces el rey tomó su propia espada y se lanzó sobre ella. El escudero, al ver que su rey estaba muerto, también tomó su vida, sellando con sangre el final de aquel día funesto. Israel había perdido a su primer rey en medio de la derrota. La noticia se extendió rápidamente. Los filisteos encontraron los cuerpos, decapitaron a Saúl y colocaron sus restos como trofeo en Betzán. Una humillación que buscaba apagar toda esperanza en Israel. Pero aún en medio de la desgracia, hombres valientes de Jabes de Galaad arriesgaron sus vidas para recuperar los cuerpos y darles sepultura digna, un acto de honor en tiempos oscuros. El final de Saúl no fue solo la muerte de un hombre, sino el cierre de una era. Israel había aprendido que el orgullo y la desobediencia
apartan el favor de Dios, incluso del más alto de los reyes. Mientras tanto, David aún permanecía en espera. No levantó su mano contra Saúl y no tomó la corona por la fuerza. Su momento estaba por llegar, pero en los tiempos de Dios. El trono de Israel estaba vacío. La nación necesitaba un nuevo líder, y todos los caminos apuntaban hacia el joven pastor que había derrotado gigantes. Pero con la corona vendrían pruebas aún mayores. Con la muerte de Saúl, un silencio pesado cayó sobre Israel. El pueblo lloraba a su rey, pero también miraba hacia adelante, buscando un nuevo liderazgo en medio de la incertidumbre. David, todavía en tierras filisteas, recibió la noticia con un dolor genuino. A pesar de haber sido perseguido, nunca dejó de respetar a Saúl como el ungido de Dios. Su corazón reflejaba la diferencia entre un hombre común y un hombre conforme al corazón de Dios. David compuso un canto fúnebre en honor a Saúl y Jonatán, su hermano de pacto. No celebró la caída de sus enemigos, sino que exaltó su valentía. Era un canto de respeto y memoria eterna. Tras el duelo, llegó el momento de decidir el futuro. En Hebrón, los ancianos de Judá ungieron a David como rey sobre su tribu. Era el inicio de un reinado que cambiaría la historia de Israel. David no ascendió al trono de todo Israel de inmediato. Aún habría guerras, divisiones y oposición. Pero cada paso estaba guiado por la fe y la convicción de que Dios lo había llamado. En sus primeros actos como líder, David buscó la dirección divina. No gobernaba con la espada ni con la ambición, sino con la confianza en que Dios tenía un propósito mayor para su vida y para su pueblo. Poco a poco, las tribus comenzaron a reconocerlo. El joven pastor que había enfrentado gigantes, ahora era visto como el líder capaz de unir a una nación fragmentada. David trasladó su mirada hacia Jerusalén, ciudad neutral y estratégica. Allí establecería la capital del reino, marcando el inicio de una nueva era para Israel. Bajo su liderazgo, Israel alcanzaría unidad, poder militar y prosperidad. Pero más allá de los triunfos políticos, lo que distinguía a David era su profunda relación con Dios. David no fue perfecto. Sus errores quedarían registrados para siempre en las Escrituras. Pero a diferencia de Saúl, siempre regresaba a Dios en arrepentimiento sincero. Y esa humildad lo hizo grande. El niño pastor que cuidaba ovejas en Belén, el joven que enfrentó a Goliat, el perseguido que vivió en cuevas y desiertos, ahora se convertía en el rey conforme al corazón de Dios. La historia de David contra Goliat no terminó con la caída del gigante. Su verdadero legado fue mostrar que con Dios, las probabilidades en contra no son obstáculo, y que la fe, incluso en los más humildes, puede levantar reyes y transformar naciones. Si este viaje te inspiró y quieres seguir descubriendo más relatos llenos de significado, te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte al canal. Así podrás acompañarnos en cada nueva historia y no perderte ninguna de las grandes lecciones que nos siguen hablando hoy, miles de años después.